Les quiero hablar sobre la siguiente ponente, que es Ana María Cuéllar. Ana María es exploradora de vocación, por eso es practicante de meditación, Zen. Es terapeuta de biomagnetismo y Reiki, de profesión ingeniero civil industrial, profesora de matemáticas, profesora de Qigong y tarotista que lo estudió en la Escuela Quirón. Dejo con ustedes a Ana María Cuéllar. Vamos a tener el tiempo ahí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Regio. Bueno, en realidad hoy día vengo solo a contarles cuál es mi experiencia, mi vivencia respecto a las palabras, cómo se vive respecto de las prácticas que yo tengo, particularmente la meditación y el Zen. Van a escuchar mucho del Zen aquí. Por supuesto, uno se va empapando de lo que practica, así que se va apoderando de uno. Entonces, las palabras para mí tienen una relación con la realidad súper limitada, en el sentido de que no logran dar con lo que es. Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Cuando nos describen algo, nunca eso. Cuando queremos describirle algo a alguien y contarle cómo se vive o cómo se experienciou o cómo sucedió, como que nos faltan palabras y como que no se encuentra el verdadero significado. Entonces hay un viejo cuento zen que dice: el ciego que quería conocer el sol. Este era un ciego que le entró la curiosidad por saber la forma del sol, una descripción de él. Y la primera persona que le da una descripción le dice que es como un plato de bronce. Y lo toma, lo hace sonar. Y las siguientes veces que el ciego escucha una campana, cree que es el sol. Alguien lo saca de ese error y entonces dice: necesito otra descripción. Y va con una segunda persona y le dice: descríbeme el sol. Y esta persona le dice: el sol brilla como una vela. A un ciego que nunca ha visto una vela. El ciego toma la vela, la palpa, trata de unirla a la primera descripción del plato de bronce. Nada le concuerda, las formas son distintas, las texturas son distintas. Finalmente pide una tercera opinión y al tercero le dice: es un inmenso disco que brilla en lo alto. Este ciego reflexiona un tiempo, trata de unir las tres cosas que le han dicho. Finalmente llega a una idea tan absurda del sol que la desecha y no vuelve a pedir nunca más una explicación o una descripción a nadie. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos alguna vez cuando hemos pedido descripciones de algo. Describir está muy lejos de la experiencia. Lejos, es como un reflejo, es como la primera diapositiva donde está todo muy borroso, no se sabe si lo que está arriba es abajo, lo que está abajo es arriba. No se saben bien las formas, ni bien lo que hay atrás. Pueden ser matorrales, ramas, personas, puede ser cualquier cosa. La realidad, en realidad, valga la redundancia, no es describible con palabras. Por más excelsas, poéticas, maravillosas y estudiadas que sean, no se pueden describir. Y esto me hace acordar de mi infancia, del colegio, cuando una profesora de lenguaje nos dijo muy asertivamente que las descripciones o las definiciones que se dan en la RAE muchas veces estaban muy lejos de la realidad. ¿Qué tan lejos? Y nos dijo: bueno, traten de describir amor. Es una palabra que usamos a diario. Yo me lo tomé en serio, de verdad. Por eso exploradora desde chiquitita. Me lo tomé en serio, lo intenté varias veces, hasta que me di cuenta de lo que quería decir la profesora y me rendí, digamos, ante la imposibilidad de expresar lo que es amor en palabras. La completud de algo es casi imposible expresarla en palabras.
Krishnamurti decía que la mente es una herramienta, una cosa muy vieja, que no hay nada que nos haya escrito o nos haya dicho, que está todo ahí desde siempre y que no va a haber nunca algo creativo al respecto. Y eso fue otra cosa que me costó un mundo entender. Otra exploración que me llevó a probablemente años entender por qué Krishnamurti decía con tanta certeza y tanto énfasis, y lo afirmaba con esa pachorra que tiene él, de que la mente en realidad no es creativa y está todo dicho y todo escrito desde milenios. Raro eso, pero si se los trato de explicar, no se puede, las palabras no llegan. Es una experiencia y la experiencia no se puede nunca reemplazar por palabras. ¿Cuántas ideas sobre cosas tenemos, no? Ahí tienen una fruta exótica. No sé si alguien de ustedes la ha saboreado, yo no, ni me puedo imaginar cómo es. No tengo la más remota idea de cómo pueda saber. Y esa flor que parece un clavel, a lo mejor puedo pensar que es como un clavel, pero es otra flor exótica. Lo más probable es que se sienta, huela y sea una experiencia absolutamente distinta a un clavel. Y vivimos asociando y pensando que por asociación conocemos las cosas. Y en realidad no las conocemos, no sabemos de ellas. Y si no hemos intimado con nosotros mismos, que es lo que hacemos en el Zen, Sechín se llama, es la traducción de Sechín, que es un retiro Zen, es intimar contigo. Poco sabemos de nosotros mismos también. Y vivimos un poco de las ideas a veces que tienen otros respecto de nosotros, o las ideas que querían tener sobre nosotros, incluso nuestros padres sin quererlo, lo que le hubiese gustado, y nosotros tenemos ideas a veces hasta muy equivocadas sobre nosotros mismos y sobre lo que somos. Asimismo hacemos juicios. Nos cuentan algo y creemos que porque nos lo contaron es así, y nos quedamos con ideas de situaciones, de personas, y todos hemos escuchado estos cuentos de que la realidad no son las palabras y que las palabras se quedan lejos, pero vivimos de otra manera. Vivimos dándole a la palabra una fuerza que a lo mejor no tiene, pero que se la damos nosotros. ¿Y por qué se la damos entonces? Y en la experiencia y en la observación del día a día, las palabras tienden a hacernos pensar que estamos atrapando la realidad, que de alguna manera la puedo controlar o la puedo manejar. Las palabras me hacen pensar que yo sé cómo es él, ella o el del lado. Me hacen pensar que sé cómo va a suceder y cómo voy a controlar una situación. Las palabras le dan ese sentido de control a la realidad, que nos hace pensar que tenemos control, pero cada vez que tratamos de agarrar algo, es como que agarráramos vacío. Nos quedamos con la mano vacía, pero bien apretada, con la sensación de que tenemos el control y que nos da seguridad. Y el maestro Dogen, que es uno de los más antiguos maestros Zen, el que viajó a China en aquellos años a estudiar con un discípulo de Bodhidharma y que luego inició el Zen en Japón, decía, lo único que hace falta es que abras la mano para que se llene. La sensación de vacío viene de la mano apretada, porque no agarro otra cosa que no sea vacío. Y con fuerza. No hay nada que atrapar, pero las palabras me dan esa sensación, que lo puedo controlar, me dan seguridad. Entonces, aquí hacerles un recuerdo. Yo en realidad no soy buena para responder preguntas, porque las preguntas superficiales tienen respuesta, pero las preguntas profundas llevan a más y más y más preguntas. Así que no vamos probablemente a encontrar tantas respuestas hoy, sino más bien vamos a encontrar muchas preguntas que hacernos y mucho que explorar, mucho que buscar.
Y entonces, ¿para qué las palabras? ¿Por qué me esmero en dar una charla o por qué nos comunicamos con palabras? Y ahí hay otro cuento zen. Cuenta la idea era que no apareciera eso, pero apareció. Cuenta que un maestro estaba con sus discípulos conversando amenamente sobre las más diversas interpretaciones que tenía una parábola. Y entonces un discípulo le dice, ¿cuál es el objetivo de una historia que se puede leer de 1000 maneras, que tiene 1000 interpretaciones, si no sé cuál es su sentido verdadero? ¿Qué creen ustedes que respondió el maestro? ¿Nadie se atreve? Una opción. Un poco le dijo eso. Le dijo, no debes preguntarte qué significado tiene la historia, o si es verdadero o no, sino si esa historia le sirve, le es útil a la persona que la escucha. Ese es el verdadero y profundo significado de una historia. El hecho que esa persona reciba algo de ella. Las palabras pueden inspirar cambio, pueden inspirar a buscar más allá, incluso a llegar mucho más allá de ellas. Y eso es lo que buscan, de alguna forma. Docho Saikawa Roshi es el jefe de los maestros zen del linaje Soto para Latinoamérica. Es un maestro que cuando hace una charla es muy entretenido. Y él nos habla de la dualidad. En el cuarto encuentro zen que ocurrió en marzo acá en Chile, el 2017, con muchos maestros y gentes de todas partes de Latinoamérica, él dijo, la vida no es dual. Ustedes la miran dual. Ustedes ven bonito, feo, alto, bajo, chico, grande, gordo, flaco. Pero las cosas no son duales, la vida no es dual. Si yo toco, el sonido está allá, allá, allá. ¿Está en algún lado? Cuando escuchábamos en la mañana el ton que hacía nuestro amigo con el piano, ¿estaba ahí el sonido? Estaba en todas partes y en un milisegundo. No es que hoy se demoró, viajó, así como la teoría de las ondas, ¿cierto? Él decía, es un hecho, la vida no es dual, los olores no son duales, son como el sonido. Son como los sabores, tampoco son duales. Tampoco es que tú puedas dividir los sabores, es el sabor de la cosa. Y a mí me llama mucho la atención, fíjate que la expresión sabe puede saber tanto de saber de cómo sabe algo, a sabe de conocer, de haberse intimado con algo. Da la sensación que la sabiduría es como haber degustado algo, ¿no? Haberlo experienciado. Haber tenido un encuentro más íntimo con la cosa y no tan intelectual. De nosotros sabemos poco y de las pocas frases que nos dicen y que hemos escuchado todos, yo creo, en alguna parte de nuestras vidas y en algún momento, es que no somos nuestros pensamientos. ¿Cuántos creen de aquí que no somos nuestros pensamientos? No son muchos. Hay 3 o 4 que levantan la mano. Y no somos nuestros pensamientos. Pero por Dios que eso es algo que hay que ir a experienciar, porque por más que me lo digan, me lo recarguen y me lo escriban con lucecitas y le pongan colores, yo no lo voy a entender hasta que no me lo viva. Hasta que no esté ahí, hecho carne para mí. Mi primer maestro de meditación fue un profesor de la Católica, cuando estudiaba allá. Y, obvio, 18 años, ¿qué es la meditación? ¿Qué voy a lograr hacer? O sea, así como el ego, así a toda. ¿A dónde voy a llegar más o menos meditando? Y todas esas preguntas que uno le hace al maestro de meditación, y el maestro con una paciencia te mira así como... de eso nada te puedo hablar casi, ¿cierto? Bueno, él me lo explicó mucho más sencillo. Me dijo,
Imagina que yo no he comido nunca un plátano. Jamás en la vida he comido un plátano. Que no lo he visto siquiera. Como la foto que habíamos visto en la fruta exótica. Trata de explicármelo. A pesar de que la profesora de educación media hace varios años atrás me había dicho que había cosas que no se podían explicar y que las palabras no llegaban, yo traté de explicarle el plátano a mi profesor. Por supuesto no llegó a buen fin eso y terminé de nuevo por darme por vencida que las palabras jamás le iban a explicar lo que era el plátano. Bueno, me dijo lo mismo, yo no te puedo decir lo que es la meditación. Es una vivencia, es vida, está vivo, no es algo muerto que se pueda expresar a lo mejor en una palabra. Es algo que vas a tener que hacerlo vida, saborearlo para encontrar ahí la sabiduría, experienciarlo. Lao Tse ahí decía, el que sabe no habla y el que habla no sabe. Ahí dan ganas de no hablar. ¿Sí o no? Después de eso, dan ganas de no decir nada. Pero, como dice el cuento Zen, también es una herramienta para inspirar o transmitir algo que puede llevar a alguien a su propia experiencia. Todo está tan unido, tan junto, tan inseparable, que cuando Shakyamuni Buda vio la estrella del amanecer, no dijo, oh, me iluminé. Dijo, magnífico, yo, la gran tierra y todos los seres hemos despertado. Qué cosa más intrigante, porque todos nos sentimos bien dormidos, y él hace 2 milenios atrás dijo, todos los seres simultáneamente hemos despertado. Eso me suena un poco también a la historia de Jesús, ¿no? Estamos todos salvos, no sé cómo, pero todos. ¿Sí o no? Acá todos despiertos. Y yo creo que hay muchos que nos sentimos muy dormidos todavía. Es también algo a explorar, no hay respuesta para aquello. Yo vine a darles muchas preguntas más que respuestas. Y a contarles que en realidad las palabras tienen un límite para mí, por lindas que sean, y ese límite tiene que ver con que no me quede en la palabra, sino que vaya y lo experiencie, lo busque, lo viva en el día a día. No es necesario ir a saltar de un bungee o ir a escalar el Everest para tener una experiencia. La experiencia es levantarse por la mañana, lavarse la cara, dormir, ponerse la ropa, salir. Estoy segura que todos nosotros hemos salido, nos hemos encontrado con 100.000 árboles en el camino y no hemos visto ninguno. Y solo hablando de los árboles, porque está lleno de seres, está lleno de todo. Pero vamos tan apretados que no hemos soltado la mano para que se pueda llenar. Este gesto da una sensación de expansión, ¿no? Habla de algo que es soltar. Y ojo, el pensamiento y la palabra tienen tan poca fuerza para mi gusto que si yo tengo la mano así y digo, suéltate, yo te quiero soltar, vete de aquí, ándate, no va a pasar nunca nada. Tengo que saber soltar la mano, abrirla para que se llene. No hay caso si la tengo apretada. No funciona si está apretada. Y el silencio que es el otro par de este coloquio esotérico. Aquí, para mi gusto, es como la mora, es casi imposible de definir. Y nos vamos a encontrar con 1000 definiciones. Hay gente que puede pensar que el silencio es ausencia de sonido. Pero yo he visto a gente en silencio en la playa, frente al mar, o en el campo, o incluso en la ciudad. Entonces, ¿qué será el silencio? Hay gente que habla del silencio interno y externo. La verdad es que yo creo que no puede haber uno sin el otro. Son como 2 siameses inseparables esos dos, ¿no?
La experiencia que tengo yo con el silencio tiene más que ver con la intimidad que uno tiene con las cosas. Hay personas que están tan íntimamente relacionadas con su entorno aquí en la ciudad que para ellos es silencio con todos los autos pasando y están en silencio. Pero van al campo y les es tan ajeno el canto del gallo y el burro y la vaca y qué sé yo, que mucho ruido. Y tiene que ver más con cómo me hago íntimo con todo lo que está a mi alrededor, cómo me relaciono con las cosas que están a mi alrededor, cómo me uno con todo eso, como decía Shakyamuni Buda. ¿Qué tan unido estoy a eso? Hay experiencias muy bonitas de un profundo silencio con una cantidad de ruido impresionante y con todo en silencio físico y sin haber silencio para nada, digamos. De hecho, los que tienen experiencia de retiro, después de unos años se dan cuenta que los primeros días, esa sala, que no huele una mosca, porque nadie puede hablar, nadie puede decir nada, no, ni una mosca, está llena de ruido, pero llena de ruido los primeros días. Y gracias a Dios el sechín dura al menos 5, porque después el tercero se pega una bajada así impresionante, al menos. A veces del segundo, pero todo depende del grupo. Todo depende de nosotros mismos. Y empieza a haber otra espaciedad. Yo diría que silencio para mí es espacio, es expansión. Cuando hay ruido todo como que se aprieta, es como la mano tensa, empuñada. El silencio tiene esa cosa expansiva que hablaba mi amigo el músico, cuando dejaba que todo se expandiera más y más. Lleno de sonidos, pero en silencio de alguna manera. Y no nos vamos a poner nunca de acuerdo, a lo mejor alguien está en profundo desacuerdo en mi definición de silencio, y es válido. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien quiere opinar sobre el silencio? Yo conozco a alguien que cuando va al campo duerme con tapones porque hay mucho ruido para esa persona, pero vive al lado de una tremenda avenida y con mucho auto, y eso no molesta porque está intimado con su realidad diaria. Te quería consultar, ¿a qué te referías cuando dijiste después del quinto día no lo cambiaba? No sé a qué te referías, tal vez a una experiencia propia, de una meditación de varios días. O sea, los retiros son de varios días, los retiros son largos, no, en general no conozco ninguno que no tenga al menos 3 días completos. Y en un retiro no se puede hablar, al menos en los que yo conozco, en Vipassana y en Zen. La idea es que tú no imitas sonidos o no hablas o ni siquiera hagas contacto visual con las personas, sino que hagas el trabajo que te toca hacer de meditación. Y cuando tú estás los primeros días, cuando tienes la experiencia del retiro, tú con todo tu grupo te das cuenta que los primeros días había mucho ruido, a pesar de que, como te digo, adentro de esa sala no vuela una mosca. Pero estaba lleno de ruido. Y después de un tiempo, con la práctica, empieza a haber otra cualidad en el ambiente, otra sensación. No, durante el retiro, sí. Después de un par de días, 1, 2, depende del grupo en realidad. De hecho, una chica que había ido por primera vez a un retiro Zen, nosotros nos reímos, pero no de ella, sino que nos reímos porque es cierto. Dice, bueno, yo vengo por primera vez, dice ella, pero, oiga, no sabía que tenía una radio adentro. Porque entre el locutor y la música era una verdadera radio. Y dice que le costó mucho apagarla. ¿Y qué era radio? Que se le venían a la mente músicas y locuciones y discursos varios y después músicas, y estaba en una verdadera radio interna. El que se sienta por más de un día y observa lo que pasa adentro se da cuenta que tiene una radio prendida, de verdad que sí. Y no es broma. Dime. Quiero preguntar algo, porque, por ejemplo, yo vivo en Santiago. Ya. Entonces, hay mucho ruido, claramente. Pero un tiempo no fui a vivir a la playa.
Viví 4 años en la playa. O sea, cuando recién llegué a la playa, yo escuchaba el mar al jardín, las olas, en la noche sobre todo. Y después dejé de escucharlo. Eso, aquí atribuí, dejé de escucharlo y eso sería bien. ¿Qué? ¿Es esa actitud? ¿Me acostumbré al ruido o qué? Pero ¿cuál es tu experiencia? Porque dejé de escucharlo nomás, porque me causaba curiosidad. O sea, lo que es que me acostumbré a ese ruido, me acostumbré a ese ruido. Bueno, eso tiene que ver más con tu relación con tu medio que con una respuesta exacta. Significa que a lo mejor a ti te gusta tanto o intimaste tanto con eso. Puede ser, hay 1000 posibles respuestas. Por eso las respuestas nunca van a venir de afuera. Yo te puedo dar un abanico de respuestas y tú tienes que saber escoger la que te llena a ti. Puede ser que te acostumbraste, puede ser que aprendiste a cerrar los oídos para no escuchar el mar, puede ser que te intimaste y que escuchas ese sonido y es casi un arrurú para dormirte todas las noches y es tan parte de ti que no lo disocias de ti. Pueden ser tantas cosas, pero es tu experiencia. Sería como mi silencio en el fondo. Cuando están todos los sonidos, hay silencio. De hecho, una práctica en el Zen tiene que ver con eso. Bueno, hay distintos koan, pero el que me dio a mí el maestro hace un tiempo atrás es siéntate y escucha todo a tu alrededor, todo, sin ponerle nombre, sencillamente escucha los sonidos. Todos, el camión, el perro, el gato, todo lo que seas capaz de escuchar a tu alrededor. Las pisadas, lo que sea, lo que haya, sin inventar, porque si me pongo a inventar sonidos ahí ya caí en la fantasía. Ahora lo bueno de esto es que ahora vivo en Santiago y parece que donde vivo es ruta de aviones. Ya. Y al principio los escuchaba, ahora no, por suerte. Todo. A lo mejor, ¿por qué por suerte? Porque el ruido del avión en la noche es demasiado fuerte, aunque esté a kilómetros. Pero a lo mejor te hiciste uno con ese ruido. Ya, eso. ¿Y quién dice que es mejor el ruido del mar que del avión? No, yo no digo que sea mejor o peor, digo que era un ruido que yo escuchaba. Un ruido, y que un dejé de sonido. escucharlo y que ahora me permite dormir. Claro. Y uno, en la medida que uno se intima, que deja de pelear con las cosas y los hace, los incorpora, Ya. hay más paso, más silencio, ¿no? Como pensaba recién de que también el silencio quizá tiene que ver con la sensación de la percepción del tiempo, como ese momento en el cual paramos y puede estar, como tú dices, pueden estar pasando aviones y pajaritos, quizá, o una hormiga o no sé, lo que sea, pero es la sensación de atemporalidad o de un tiempo diferente al que es el reloj. Bueno, el tiempo es una construcción nuestra de alguna manera, ¿no? Como Sí. por eso, hablando delante del lenguaje, el lenguaje es un constructo, una herramienta, y el silencio, que podría ser este opuesto, justamente va a lo otro. De hecho, este maestro Zen, el Saikawa Roshi, decía, el lenguaje y la palabra crean dualismo, por lo tanto crean sufrimiento. Crean que el ruido del avión es peor que el ruido del mar. No, los dos son ruidos, y si me logro intimar con ellos, si vivo rechazando algo y aceptando otras, voy a vivir en conflicto y en pelea con la mitad del planeta y en armonía con la otra mitad. Y eso es sufrimiento. Si los dos son ruidos y con los dos soy capaz de intimar, ¿cuál es el problema? Simplemente es eso, un ruido. Oye, ¿qué es lo que es koan? ¿Qué dijiste koan? Koan son... se me olvidó. Koan es parte de la práctica del Zen. Son como pequeñas frases que te da el maestro para que tú practiques. Les asigna una tarea diferente a cada uno. En el Zen se parte contando respiraciones. O en el
En el linaje Soto hacen más bien chicantaza, que es sencillamente poner atención a la respiración. En el otro linaje se usa dar ciertas tareas. Y son cosas que hay que vivirlas, que hay que experienciarlas. Si tú las tratas de pensar, vas a pasar una vida sentándote sin poder pensarlas. Por ejemplo, uno muy famoso, del cual mi maestro ha dado acá charlas en Chile, Daniel Terraño, es que hay un aplauso y el maestro dice, ¿cuál es el sonido de una sola palma? Palma. Medite. Bueno, es para meditar, pues, si hubiera una respuesta fácil, no sería zen. Es bastante poético, como que me resuena así, es bastante poesía. Sí, de alguna manera sí lo es, porque trata de inspirar. No es que haya en la palabra misma una verdad, trata de inspirarte a ir mucho más allá. O sea, ir más allá de las dos palmas, a una palma. Ana María, una colación pequeña. Recién tú hablabas, por ejemplo, el sonido del mar. El sonido del mar es algo natural, digamos, es como, por decir, música tal vez natural. Y cuando decía ella, el ruido de los aviones, o sea, eso es algo artificial. Entonces yo decía, claro, hay diferencia, pero si me pongo a pensar que es una cosa y la otra, caigo en la dualidad. Entonces, como tratar de... ¿Quién hace la diferencia? ¿Perdón? ¿Quién está haciendo esa diferenciación? Yo estoy haciendo la diferencia porque estoy diciendo, claro, el ruido de los aviones no es igual que el del mar, o sea, el del mar es algo agradable, es algo que yo internalizo tal vez más, lo internalizo de una forma más rápida, por decirlo, porque el ruido me molesta, por decir eso, no sé, entonces pensando eso, caí en la dualidad. Y es como interesante, claro, que es la pregunta, Por eso es la aventura es diaria y es momento a momento. Esto de querer atrapar las cosas, lo bueno, lo malo, el ruido bonito, el ruido feo, con las palabras y con los juicios, lo que te hace es desgastarte mucho y vivir sufriendo. O sea, porque estoy en un minuto en un ruido que no me gusta y al otro minuto en un ruido que sí me gusta. En el fondo es como el desapego, tal vez. Podría hablar un poco de desapego. O de recibir la experiencia tal como viene. Pero nos cuesta porque tenemos lleno de juicios y de palabras la cabeza. Las palabras que nos dicen esto es malo y esto es bueno. Y hacemos diferenciaciones. Y estamos permanentemente en ese juego. Este afán de controlar las cosas. Pero imagínate, a lo mejor hay alguien que le canta el sonido de los aviones. A lo mejor a los pilotos les encanta porque es su pega. A la gente que viaja mucho le trae recuerdos, qué sé yo, porque vivimos de asociaciones. Vamos asociando cosas y vamos creando conceptos que en realidad ni siquiera existen. O si existen es solo para nosotros, porque para nadie más. Solo lo asociamos nosotros para nosotros mismos. Nos vamos creando una realidad. Pero una realidad que en realidad es realidad, ¿o no? Suena redundante, pero ¿será real eso? ¿Será realmente así? Bernie Texugen es un maestro zen también que murió hace poquito. Un hombre muy querido en su país y porque ayudó a mucha gente y qué sé yo. Y antes que muriera, porque él se enfermó, murió de una enfermedad, le preguntaron, ¿qué le dirías a tus discípulos? Y Bernie dijo que todo es opinión. Y Aníbal me decía el otro día que Nietzsche decía que todo es interpretación. Como dije, se van a abrir muchas preguntas más que saber respuestas aquí. La idea es eso, abrir la mente, abrirla a explorar, abrirla a darnos cuenta que no podemos atrapar las cosas, que las cosas, si bien parecen permanentes, nacen y mueren a cada rato. Absoluta impermanencia. Hay un viejo cuento que dicen que el Buda le preguntó a su audiencia, ¿cuánto dura una vida? 70 años, decía alguien. No. 50 años. No. Un día, pensando en la muerte y
en la noche y en el día. No. Y en realidad, ¿cuánto dura? Y alguien dijo, un suspiro. Tú lo has entendido, le dijo a esa persona. Y nosotros tratamos de agarrar suspiros, es como... es un poco afanoso, ¿no? Esto de es peor que tratar de agarrar un pescado. ¿Sí o no? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O acotar algo? ¿O compartir algo? Si la idea es compartir, aquí yo vine a compartir una experiencia. Eso de que las palabras crean realidad, Depende de la realidad, pues ¿de qué llames tú realidad? me lo asocio un poco a eso del PNL, que es como autoprogramarse diariamente, o sea, como va a estar bien, pero no sé si es tan real, si sirve mucho. No lo sé, la verdad, no tengo esa experiencia, pero cambiar una creencia por otra te mantiene en las creencias. La experiencia no te hace creer, la experiencia te da sabiduría de lo que es para ti eso. Le tomaste el sabor y el gusto. Dime. Estoy medio como enredada para explicar las preguntas que me surgen, pero estaba pensando en esto de cómo nosotros primero tendemos a percibir lo que nombramos, o sea, le ponemos palabras o conceptos a las cosas que percibimos y eso también determina nuestro nivel de percepción de esa cosa. Por otro lado, pensé también como en lo que dice Maturana, que estamos como estructuralmente determinados para conocer la realidad desde nuestra estructura molecular, biológica, cultural, social. Como, no sé, un perro percibe sonidos en otras vibraciones que lo que puedo percibir yo o una ballena. Pero si yo te digo, Ana María, ¿sabes algo de mí? Si te digo ingeniero, todo lo que les contaron, tarotista, biomagnetista, ¿te dice algo de mí? Si te cuento todos mis defectos y mis virtudes, los gustos, los afanes diarios, ¿te dice algo de mí? ¿Sabes quién soy? Hay parejas que pololean 11 años y el primer año de matrimonio no se aguantan. Porque conocerse y convivir es una cosa muy distinta. Hacerlo por experiencia es otra cosa muy distinta. Claro, lo que voy es que la experiencia de todas maneras está determinada por nuestra forma, por la forma en que nosotros ocupamos, A no que ser que nuestra materia decida. está Claro, si tiene una determinación para escuchar las cosas o el silencio o el sonido de acuerdo a nuestra estructura. ¿Será posible tener una experiencia directa del silencio, por ejemplo, si somos algo encarnado? O sea, ¿cómo hacer? Se me para pregunta. Una estructura. Yo te puedo decir que la cultura o las palabras que hayas aprendido te van a servir para poder expresar, para poder compartir en un nivel coloquial, como lo estamos haciendo hoy día. Pero la vivencia la llevas por dentro y esa no va a cambiar. Ese conocimiento y ese silencio que se produce en ese momento, no vas a encontrar nunca una palabra para expresarlo. Y de hecho, llega un minuto en el Zen donde las respuestas no... Tratar de hablar algo es casi infructuoso, o sea... No llegas ni cerca. No hay ninguna necesidad, es así nomás. Chiquillos, parece que se nos acabó el tiempo, terminamos. Espero. Ayudanza, cuando hacemos la clase y la clase termina, le llamamos que tuvimos una vivencia, y no hacemos un relato final porque al hacer el relato entendemos que lo transformamos en experiencia. Entonces el relato de compartir lo que nos sucedió
lo hacemos para la clase que viene. Entonces, como que de esa forma, en la lógica de Rolando Toro, que fue el que diseñó un poco la teoría de biodanza, de esa manera como mantenemos la vivencia. Y no podemos, como dices, no podemos y evitamos quizás como explicar lo que vivimos, porque en el fondo es tan personal y es tan íntimo que queda en cada cual. Claro. Es muy difícil explicar la vivencia que uno tiene en biodanza, o cuando Shakyamuni se ilumina y dice, magnífico, yo, la gran tierra y todos los seres despertamos, oh, fantástico. Vaya a saber Dios qué quiso decir con eso, nosotros tenemos una idea, pero lo que él se vivió en ese momento, solo Dios sabe. ¿El silencio es el camino a la felicidad? No lo sé, la verdad. Podría ser, habría que explorar eso. En el entendido que para mí el silencio es una integración, puede serlo, claro. Si no hay una división de cosas. ¿Te hace más feliz el sonido o te hace más feliz el silencio? Yo creo que tienen que ser ambas juntas. No puede haber una sin la otra. Siempre me gusta pensar en el silencio o en el sonido como el ojo del huracán. Ese lugar donde puede estar dando todo vuelta alrededor a una velocidad impresionable, se mueve, va por un lado, va para el otro, queda la escoba por todos lados, pero en el ojo no pasa nada, ¿no? O sea, de ahí que el camino del guerrero es único, es personal. Es súper personal. Porque nacemos con distintos condicionamientos, por familias distintas, por experiencias distintas. Entonces no va a haber un camino igual a otro. No hay una flor igual a otra, no hay un ser igual a otro. Gracias por escucharme, espero que les haya gustado.